Nosotros le damos la bienvenida al doctor Jorge Las Heras y a la doctora Catalina Torres, neuróloga del Centro del Sueño de Clínica Santa María. Hoy, gracias por estar acá en esta jornada tan calurosa, donde queremos hablar precisamente de cómo cuidar del calor a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, por arreglarla, la podemos embarrar más, podemos terminar resfriándolo. Y en ese sentido, primero, doctor Las Heras, ¿es distinto el calor que puede sentir un adulto mayor? ¿Tiene el tipo de presión, por ejemplo, si tiene la presión alta, tener una sensación mayor o distinta a la que puede tener una persona joven, por ejemplo? Bueno, curiosamente, los adultos mayores sufren un proceso regresivo que nos vuelve a la infancia. O sea, los niños muy pequeños tienen muchas dificultades para regular la temperatura, ¿no es cierto? Y eso les puede provocar a veces desbalances muy grandes y que le pueden provocar la muerte. En el adulto mayor pasa lo mismo, pero al revés, no por falta de maduración, sino porque hay una regresión, ¿no es cierto?, en todo el proceso que regula la temperatura, que está centrado en el cerebro, en el hipotálamo, ¿no es cierto?, que es el centro, el eje de todo esto. Y efectivamente, esa incapacidad de responder a la temperatura alta de la misma forma que lo hace una persona adulta joven, ¿no es cierto?, le puede provocar, en primer lugar, una enfermedad seria, con compromiso serio en su salud y por último hasta la muerte. O sea, se pueden sofocar efectivamente de manera más fácil de la que podría ser una persona joven. No es que se sofoque, sino que simplemente sufren un proceso metabólico distinto que les puede provocar desde la deshidratación, ¿no es cierto?, a convulsiones, a compromiso, edema cerebral y otra serie de cosas que le pueden provocar el compromiso, sobre todo general, y después la muerte, si el problema se agrava. Qué grave. Tiene consecuencias graves. Vamos a estar hablando también, doctora Torres, del tema de cómo dormir. Pero antes, en el día, en la vigilia, ¿cómo se puede enfrentar el calor en un adulto mayor sin provocarle un resfrío? Lo hablábamos, por ejemplo, del ventilador, pero también ellos a veces sudan, este sudor se enfría. ¿Qué cuidado hay que tener? Mire, yo creo que en primer lugar hay que tener en claro, ¿no es cierto?, que depende mucho de dónde vive ese adulto mayor, porque nosotros cuando hablamos de adulto mayor nos referimos a todos los adultos. Sí. No todos viven en las mismas condiciones. Es verdad. Algunos tienen casa con aire acondicionado, claro, ¿no es cierto?, situaciones muy gratas, jardines ambientados, y hay otra gente que es la mayor parte de nuestra población que vive en casas muy pequeñas, ¿no es cierto?, reducidos, donde tienen solamente un habitáculo donde comparten con otros familiares más, donde no hay buena ventilación a veces, ¿no es cierto?, y lo que ellos sufren ahí es la consecuencia de un sistema social, y eso hay que decirlo con hogares claridad. También hay, Hay hogares también donde están todos juntos. Bueno, además, y hay otros lugares donde los colocan, digamos, donde efectivamente están todos juntos, no tienen las condiciones mínimas para vivir en un sistema normal, yo diría. O sea, en primer lugar, alimentación. Es muy importante que el adulto mayor reciba una alimentación adecuada. Todos sabemos que frente al excesivo calor, todo lo que sea graso, hay que darle suficiente líquido, hay que hidratarlo adecuadamente, permanentemente, no porque esté deshidratado, sino que hay que prepararlo, darle condiciones de ropa adecuada, ropa liviana, ¿no es cierto?, ropa clara, idealmente, y evitarle que salga a hacer actividades en el momento donde la temperatura es alta. Hay abuelitos que les gusta el jardín, lo cual es natural, pero no podemos dejar que esos abuelitos se vayan al mediodía a arreglar una planta cuando tienen el sol en la cabeza, que les puede provocar un golpe de calor. Entonces hay que prevenir. No es mucho lo que debemos hacer una vez que esto ocurre. Ahí entra la doctora, puede decirnos qué va a pasar con esta persona en el momento que tiene que llegar a un hospital, porque en algún momento puede llegar a un hospital. Pero hay que prevenir, y para prevenir hay que hacer cosas tan simples como cuidar una temperatura ambiente, hidratarlo adecuadamente, darle ropa adecuada, ¿no es cierto?, alimentación adecuada, ¿no es cierto?, y estar preparados para un momento crítico, porque, ojo, la descompensación de un adulto frente a un golpe de calor es muy rápida. No es mucho tiempo lo que se necesita para que esta persona sufra una insolación que en un adulto joven no sería tan grave. ¿Qué señales dan para un familiar que vea que de repente el adulto mayor tiene alguna señal de alarma para llevarlo a un centro asistencial? Bueno, eso es muy clave. Hay varias cosas que son alarma. La desorientación es lo primero. Ya. Claro que puede ser por muchas causas en un adulto mayor. O sea, y podemos estar con adultos mayores que ya están con un proceso, ¿no es cierto?, de una demencia o Alzheimer o cualquier tipo de enfermedad neurológica. Pero en segundo lugar, que empiecen a tener vómitos, ¿no es cierto?, se les reseca la piel, se les reseca la mucosa bucal, empiezan a tratar de tomar líquido, pero no toman tanto líquido como necesitan, lamentablemente. Es el extremo, ¿ah? Exacto. Y eventualmente pueden tener temperatura alta y pueden tener, como digo, convulsiones incluso, ¿no es cierto? Cualquier acción que uno note que es distinto a lo que habitualmente ese adulto mayor tiene, que repentina,
eso es un signo, una señal de alarma que debiera llevar esa persona al médico inmediatamente. Doctora Torres, cuando uno ve aquí, a ver, cuando pasa eso hay una suerte de habitualidad que no se ha hecho de forma adecuada para evitar lo que dice el doctor, ¿no? Pero en el día a día, porque la temperatura ha subido y ahí es donde cuidadores que probablemente no están viendo o personas mayores que no están viendo, ¿qué hábito hay que tener para evitar esta situación extrema? Yo la veo con un vaso de agua. ¿Cuánta agua tomar? Sobre todo, una persona mayor necesita más líquido de lo que requiere las personas más jóvenes. Bueno, estoy completamente de acuerdo con el doctor Lajera que la clave en el adulto mayor es prevenir. Y muchas veces el adulto mayor no tiene la sensación de sed y puede pasar horas en que está deshidratado y el mayor riesgo es ese. Entonces, lo primero que les aconsejaría es hidratarse adecuada y frecuentemente durante el día. Hay algunas patologías del adulto mayor que restringen la cantidad, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, pero si esas patologías las autoriza su médico tratante, los adultos mayores deberían hidratarse muchísimo. Por lo menos estar tomando agua casi todo el día, ya que en las horas previas al dormir no se aconseja porque se van a levantar. ¿Y es verdad eso de que muchas veces no sienten sed y por eso no toman? ¿Sería recomendable mantenerle una botellita donde puedan ir midiendo cuánta han tomado? Y lo otro que ayuda mucho es que consuman jaleas, algunas otras cosas, otra manera de hidratarlo. A veces el adulto mayor no es tan fácil que quiere hidratarse con agua, pero estar continuamente con jaleas y tener por lo menos unos 6 vasos de agua al día, se habla hasta de 2 litros, hasta si el adulto mayor lo tolera, todo el día estarse hidratando, que ese es el mayor riesgo al final. Es el gran problema del calor, es la deshidratación. Mire, vamos a ver preguntas, nos están llegando muchas consultas. Doctores, atención, está la consulta que estamos con ustedes a propósito de la preocupación que hay por personas mayores. Mi mamá tiene 84 años, ella pasa mucho calor de noche, pero me da miedo ponerle un ventilador y mucho más un aire acondicionado. Me da temor a que se enferme. ¿Cómo la puedo ayudar? Ahí está el hashtag Buenos Días TVN y nuestro WhatsApp, que también siempre está permanentemente disponible para todos. ¿Quién puede contestar esa pregunta, doctor Laceras? Mire, muy breve. Yo creo en primer lugar que para un adulto mayor el aire acondicionado es tremendamente dañino. Realmente. ¿Y el ventilador? El ventilador igual, no le puede, o sea, el ventilador puede dar a una pared, ¿no es cierto? Y que indirectamente envíe aire al dormitorio, eso puede ocurrir. Pero hay que tener mucho cuidado con la exposición directa de un adulto mayor a una temperatura más fría, porque no cuesta nada pasar de un simple resfrío a una neumonía. Claro. Y la neumonía en el adulto mayor es grave, es muy grave, y predispone el frío a veces a infecciones virales o infecciones que son con consecuencias muy importantes. Así que ojo con el aire acondicionado y por ningún motivo ventiladores que vayan directamente a la persona. Es mejor ponerles poca ropa encima, ¿no es cierto? Sacarles un poco, hacerlos dormir apenas con una bata muy liviana. Eso es mucho más saludable que poner cualquier sistema artificial de ventilación. Doctora Torres, y en cuanto al hábito del sueño, esto también, bueno, hemos hablado también en veces anteriores de los niños que les cuesta dormir con el calor. ¿Qué pasa con los adultos mayores? También está esta sensación de que les falta el aire, duermen mal. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, lo primero contarles que a todos nos cuesta quedarnos dormidos con calor, más aún al adulto mayor que ya tiene per se más patologías del sueño, y no es solo que el calor sea incómodo, sino que fisiológicamente nosotros necesitamos un descenso de la temperatura para que las señales de nuestro cerebro nos digan durmamos y que luego nuestro sueño se mantenga continuo. Y si esa temperatura no baja el rato previo a acostarnos, es muy difícil conciliar el sueño, más allá de la incomodidad per se. Entonces es clave, como decía el doctor, quizás no es ideal en la noche que el paciente reciba el ventilador, pero sí que el adulto mayor entre a una pieza que esté ventilada, que antes hayamos puesto el ventilador, que no podemos entrar a un golpe de calor antes de dormir, independiente del riesgo, le va a ser muy difícil conciliar el sueño. Preparar la habitación antes de dormir entonces. Oiga, doctora, ¿nos están llegando más preguntas, Rafa, en nuestro WhatsApp? Doctora Torres, esta es para usted. Atención. Mira, dice, hola a los doctores y muchas gracias por el espacio. Mi papito de casi 90 años le gusta mucho tomar el sol durante la mañana en el patio, pero me da temor de que como ha subido tanto la temperatura se desmaye o algo le pase. ¿Hay alguna forma de asegurarme que no se descompense? Él no me perdonaría si no lo dejo salir a la calle. Y ahí está también el hábito de la persona mayor y que luego, doctora, contrasta con esta preocupación del familiar. ¿Qué hacemos ahí? Qué buen hijo que se preocupa. ¿Cierto? Sí, efectivamente tenemos dos miradas. Por un lado es bien importante que el adulto mayor, que hay tanto riesgo de depresión, le demos espacios, que pueda hacer las cosas que le gustan, que se exponga a la luz. Lo peor que podemos hacer para un adulto mayor es tenerlo encerrado creyendo que lo vamos a cuidar, pero con el tema del calor que hay, tratar de que el horario en que se exponga al sol no sea en el horario peak y siempre con fotoprotección, ponerle un sombrero, ponerle protector solar e hidratarlo, pero no
encerrar al papá para que no se exponga a la luz, que eso también lo va a ayudar a dormir mejor. Quizás vigilar el tiempo en que se Y el expone. horario. Aparte del horario, si es que sale a las 12 del día, justo con el sol encima, no sé, papá, quédate 15 minutos al sol y después ponte a la sombrita, como limitar eso. Sí, hidratarlo claramente, que el sol no sea directo, y la fotoprotección es importante también al adulto mayor. Oye, doctor Las Heras, cuando uno escucha ahí también la preocupación de esta persona es que el papá tiene ese hábito y las personas mayores tienen hábitos y uno trata de cuidarlos, pero dice, no, pero es que me estás limitando. ¿Cómo tratar eso A ver, propósito en de la primer lugar, hidratación? los adultos mayores no son niños. ¿No? Somos niños. No somos niños. Los adultos mayores somos personas que hemos vivido un proceso a través de la vida, ¿no es cierto?, con distintas experiencias, pero llegamos a una etapa donde necesitamos a veces buenos consejos, pero no más que eso. Hay que dejar que los adultos mayores reaccionen por motus propios, o sea, no podemos inducirlos. Hay que hablarlos normalmente. Sí, mira, si tú te expones al sol te va a pasar esto. Los riesgos son, explicarle los riesgos, claro. Más que decirle no lo hagas, No lo como haga. un niño no le explica. Le dice, no hagas tal cosa y punto. Pero el adulto mayor hay que explicarlo. Y eventualmente, ¿no es cierto? Claro, si no está bien, porque lo que pasa es que hay muchos adultos mayores que empiezan a sufrir alteraciones en su conducta porque tienen problemas neurológicos, hay distintos grados de involución, para no decirle demencia, u otros compromisos cerebrales que cambian. Pero en esos casos es más importante tratar de conducirlos a alguna actitud, pero no ponerse en contra de ellos. Uno de los serios problemas a veces es contradecirlos cuando un adulto mayor no tiene el convencimiento de que lo que tiene que hacer es lo correcto. Eso es muy importante, actuar con adultos mayores como adultos, no como mayores. Claro, y en ese sentido también la preparación antes de dormir. Hablábamos, doctora, de ventilar la habitación. ¿Pero qué otras conductas favorecen un buen dormir en un adulto mayor? La alimentación, el haber hecho actividad durante el día, también mantenerse activo. ¿Se nos puede dar algunas recomendaciones en ese sentido? Hay unas que son generales para la mayoría, que tiene que ver con los horarios regulares. No que un día se queden acostados en la cama, el adulto mayor hasta el mediodía, otro día a las 7, sino que tener horarios estables de levantada y horarios estables de irse a acostar. La rutina es bien importante. Algo también importante es el consumo, que no tomen café los adultos mayores, menos en la tarde. O sea, el consumo de estimulantes es bien importante. Dejar un rato de relajación, de pausa antes de acostarse. Y claramente, como comentábamos, las épocas de calor es imprescindible que podamos ventilar el dormitorio. Incluso hay algunas medidas que se puede hacer con un rociador con agua, poner arriba, rociar para que se evapore el calor. Preocuparnos del ambiente en que va a dormir y también que sea una ropa más de algodón, que sea más fácil tolerar el calor. Buena idea, ¿eh? Ahí puede ser. Llegan más preguntas. Nuestro WhatsApp más 569-411-59517. Pregunta ahí. Hola, doctores. Una pregunta sobre el sueño. ¿Es verdad que el calor provoca más pesadillas? Tengo 68 años y no solo siento que me cuesta mucho más conciliar el sueño, además la calidad es peor. ¿Qué puedo hacer? Dejo abierta la pregunta. ¿Eh? La doctora. ¿Doctora? Sí, es como nuestro paciente, y tiene 68 y nos cuenta que se despierta y tiene más pesadillas. Como les contaba, es bien importante que descienda nuestra temperatura para que nos dé sueño, pero para que nuestro sueño se mantenga también es necesaria una temperatura baja. Entonces nos podemos acostar con un ambiente muy preparado y en la noche la temperatura está alta y eso se va a fragmentar el sueño. Entonces vamos a tener un sueño menos reponedor, nos vamos a acordar más de los sueños y por ende es verdad esta percepción que tiene de que puede sentir más pesadillas, efectivamente, y puede sentir que está soñando más, que a veces los pacientes creen que si sueñan más, que durmieron tan rico que soñaron mucho, pero es porque se acuerdan, es porque su sueño se fragmentó, se hizo más superficial durante la noche. Uno pensaría que porque uno se acuerda del sueño durmía más profundo, pero finalmente es al revés. Al revés, a menos que sea justo el sueño cuando nos estamos despertando, pero si nos acordamos durante toda la noche es porque estaba fragmentado. Doctor, ¿a usted le pasa? ¿Le ha pasado? Mira, a mí me encanta soñar. He tenido mucha suerte, no he tenido pesadillas en mi vida. Y me encanta recordarme de mis sueños, porque uno de alguna manera los vincula con su vida presente. Claro. Así que cuando sueño, me despierto feliz. Pero sin pesadilla. No, pesadillas no tengo, fíjese. Mira. Afortunadamente en mi vida no he tenido nunca una pesadilla, no recuerdo una pesadilla terrible. Pero cuando tiene más calor, y llevándolo también a lo que nos están contando, ¿se acuerda más de los sueños? No, pero uno duerme mal. Duerme más inquieto, se da más vueltas. Yo tengo muy buen sueño, yo duermo de corrido, no tengo problema. Pero realmente uno duerme mucho más inquieto con el calor y empieza a transpirar mucho, ¿no es cierto?, a medianoche, en fin. Yo creo que es importante mantener una temperatura adecuada para dormir tranquilamente. Es muy importante. Que preparar la pieza. Doctor o doctora, no sé quién me puede responder esta duda, pero muchas veces todos nosotros, pero estamos hablando ya específicamente de los adultos mayores, pueden dormir mal
pero duermen igual toda la noche, pero inquietos, se mueven para acá, se mueven para allá, y pueden tener algunas consecuencias en el mal genio, por ejemplo. ¿Qué pasa o cómo darse cuenta que ciertas características de la personalidad de la persona, o que está siendo más pesado, o que anda, no sé, irascible, se debe a que está durmiendo mal? ¿Cómo uno se puede relacionar? O que quizá, no sé, se le fue el apetito, o cualquier otra consecuencia que pueda tener el mal dormir. ¿Respondo yo? Sí, Doctora Torres. Usted es experta. Bueno, efectivamente, el no dormir bien, ya sea que nos cueste conciliar o mantener el sueño, va a afectarnos al día siguiente. Tiene repercusión, que estamos más cansados, más irritables, y a todos nos puede pasar que tengamos una mala noche y no lo vamos a patologizar y estamos mal al otro día. El gran tema es cuando esto se hace frecuente, y no es inhabitual que el no dormir bien se asocie a otras patologías. Y una de esas, que tiene algunos de los síntomas que comentaste, Nati, es la depresión. Es muy frecuente que adultos mayores, uno de los síntomas que tengan sea un mal dormir, sea un insomnio, pero esté además en un contexto de que los adultos mayores estén deprimidos. Entonces yo te diría que quizás consultar, si nos damos cuenta que el adulto mayor anda muy irritable, no quiere mucho compartir con otros, vemos que también cognitivamente ha ido declinando, no normalizarlo, decir, bueno, tiene edad, debe consultar, muchas veces es algo reversible y tratable. Y si me dejaras agregar una última cosa del adulto mayor que me parece bien importante comentarles, que pasa mucho que todos dicen, hoy que el abuelito se vaya a acostar temprano, como que no moleste y se va a dormir temprano, y a veces se duermen a las 9, a las 10 y a las 4 están despiertos. Y van a vernos al especialista para decir, por favor, denle un remedio para que él duerma más y que se despierte a las 8, a las 9, porque quieren que esté mucho más en la cama. Pero obviamente si el adulto mayor se duerme temprano, se va a levantar temprano. Entonces es importante estimularlo, a diferencia de los adolescentes y a todos que les decimos no estén con pantallas en la tarde, relájense. Al adulto mayor podemos ser más permisivos. Sí, como que pueden, en la tarde es importante que reciban luz, pueden estar un poquito más estimulados, porque lo ideal es que se duerman un poquito más tarde. Duermen un poquito menos también los adultos mayores. Duermen menos, no tanto como se pensaba, se duerme muy poco menos. Lo principal es que se hace polifásico, es decir, los adultos mayores, además de dormir en la noche, tienden a dormir una siesta. Y eso al final, si uno suma el tiempo total, tan distinto no es. Y lo otro que le pasa al adulto mayor es que baja el sueño profundo, que es el sueño más reponedor. Ya no sueñan tan profundo como antes, tienen más pesadillas, tienen más sueños que se recuerdan, todo eso junto. Se fragmenta un poco más el sueño y también tienen más enfermedades de sueño. Sueño más liviano que finalmente hace que se despierten más en la noche ante cualquier ruido. Doctora, nos están llegando más preguntas a nuestro WhatsApp, también hashtag Buenos Días TVN nos puede mandar su pregunta. Dice, hola doctores, con tanto calor siento que me mareo mucho más. ¿Tiene sentido que sea por las olas de calor? ¿Hay algo que me ayuda a no sentirme así? Doctor Laceras. Bueno, no sé la edad que tiene la persona que pregunta, realmente, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el calor puede provocar esa sensación de sofocación, ¿no es cierto? Y puede provocar un mareo. En el adulto mayor es más fácil ese mareo. El adulto mayor a veces tiene mareos por situaciones diferentes, porque por razones incluso de la propia circulación cerebral que recibe el adulto mayor, que a veces es un poco deficiente, porque se nos olvida que los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro en los adultos mayores han sufrido un proceso de arteriosclerosis natural, en algunos más severo que en otros, pero esa disminución de la circulación puede afectar de alguna manera el cerebro sin llegar a comprometerlo en forma así grave, decir que está con una... Pero es un proceso evolutivo que termina en muchos casos con una demencia. Entonces puede provocar mareos, puede provocar situaciones de pérdida de orientación, se siente desorientado, qué está pasando, pero eso es por el calor, puede ser, es un factor. Así que hay que tomarlo en consideración, pero ojo, hay que ver bien si eso se mantiene para esta persona, es permanente, para que consulte a un neurólogo y vea si además no hay algún problema circulatorio que puede ser corregido. Todos estos problemas de circulación cerebral hoy pueden ser corregidos. Así que es importante que la vea esa persona un neurólogo y que tome una posición clínica con respecto a su caso. Doctora Torres, aquí está la pregunta, ¿cómo usted cuida a una persona mayor? Si nos pudiera dar 3 tips muy concretos de decir, finalmente, cómo cuidar a una persona mayor, ¿cuáles serían esos 3 elementos que hay que tener presentes sí o sí? Bueno, lo que es clave, un adulto mayor necesita tener estímulo social. Llame a su papá, llame al abuelo, o sea, no podemos permitir que estén todo el día frente a un televisor, todo el día sin comunicarse. La conexión humana es irreemplazable. Entonces, lo primero, comunicación e interacción social. Segundo, como nos comentaba aquí muy bien el doctor, es bien importante tener horarios estables de alimentación y alimentar bien al adulto mayor. Buena hidratación
Y su pregunta con respecto al sueño, específicamente con respecto al sueño, intentar que el adulto mayor no se vaya a acostar tan temprano, que tenga alguna actividad en la tarde, que pueda ir a caminar, y que la siesta que tienden a dormir los adultos mayores, siesta, eso es habitual, no lo vamos a patologizar, que sean siestas más breves, ojalá no más de media hora, porque después le restan al sueño nocturno y despiertan un poquito más perdidos. Y lo otro, consultar, nunca normalizar cuando un adulto mayor se despierta muchas veces, amanece cansado, consultar, porque es importante irlo acompañando desde el punto de vista médico. Hay mucho que podemos hacer por los adultos mayores. Perfecto. Doctora Torres, doctor de las Heras, les damos las gracias por este consultorio de los expertos en el matinal de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre estamos realizando este tipo de consultorios para contestar sus dudas, sus preguntas, y también para que ustedes nos planteen las temáticas que quieren que abordemos en el hashtag Buenos Días TVN o en nuestro WhatsApp. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Le pusimos un juguito hoy día. Estamos cuidándolo también para que se hidrate. Hoy día estamos generosos y agradecidos, por supuesto, por estar con doctor Laera y la doctora Catalina Torres. Muchísimas gracias.